está lo que leímos ahorita en Marcos 16 en el versículo 9. Cuando ellos se regresaron a sus casas, María Magdalena se quedó allí en el sepulcro. Dice, versículo 11, en Juan 20. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Entonces aquí tenemos la aparición. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Eso es lo que Él hizo posible. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, esa fue la aparición a María Magdalena. Luego, si nos vamos para Mateo, les digo que estaba muy complicado. Ahí otra vez está la aparición de los ángeles. Pero vamos a Mateo capítulo 28. Sí. Vamos a leer desde el versículo 1. Pasado el día de reposo, que también les digo que este está en plural, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ahí tenemos de nuevo a los guardias, ¿no? No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente, aquí está la otra aparición de Jesús. Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, esta es una segunda aparición de Jesús cuando María ya había hablado con Juan y Pedro sobre estas cosas. Con Pedro y ambos fueron al sepulcro. Y en el versículo 11, solo para añadir detalles a lo que leemos en Marcos, vemos lo que termina de pasar con los guardias. Versículo 11. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto,
sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Obviamente esto, siendo el nivel de soldados que eran, les podía causar gran problema por no haber hecho bien su trabajo. Pero, versículo 14, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Y no dudo que eso aplica hasta nuestros días. De regreso a Marcos, capítulo 16. Bueno, ahora nos viene otra aparición de la que también conocemos la historia, es una historia famosa e interesante. Versículo 12, después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 24. Vamos a leerla, una historia muy interesante. Y debido a que la cuenta de Marcos es tan corta, podemos aprovechar y también leerlo ahí. Nada más quiero mencionar que hay otra aparición que probablemente sucede antes que a estos dos discípulos. Se menciona muy cortamente, pero está ahí en Lucas 24 donde vamos a leer. En Lucas 24, en el versículo 34. Bueno, pues lo vamos a leer ahorita. Lo digo porque ellos lo relatan en tiempo pasado, pero ahorita van a ver. Vamos a leer ahí en el versículo 13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, al oeste. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y leímos ahí en Marcos, ¿no?, que les apareció en otra forma, de alguna manera que ellos conociéndole no le reconocían. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, este no es uno de los 12 discípulos, pero sí está contado, nos dice ahí en el versículo 13, entre los discípulos. Probablemente entre los 70 que Jesús envió en otra ocasión se mencionan en Lucas capítulo 10, cuando los envía en parejas. Le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Todo el pueblo estaba reunido, todo Israel estaba reunido en Jerusalén a causa de estas fiestas donde era necesario viajar para allá. Entonces, todos estaban enterados. La fama de Jesús había crecido y obviamente la gente ya había pues repartido la historia de que lo habían crucificado. Versículo 19. ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y esto es lo que realmente sucedía. Sí tenían fe en que Él era el Mesías, pero hasta para nosotros, lo que Jesús vino a hacer es tan
diferente a lo que se nos ocurre a nosotros naturalmente. Sí tenemos esperanza en Dios, pero aún nuestra esperanza en Dios, en nuestro entendimiento natural, humano, carnal, está tan alejado. Necesitamos que Jesús nos revele. Necesitamos que Jesús nos abra las Escrituras. Podemos escuchar el Evangelio, podemos leer la palabra, pero necesitamos que Él nos enseñe. Porque es tan ajeno a nosotros lo que Jesús vino a hacer a la cruz. Y aún a pesar de todo lo que Jesús les había enseñado, vemos realmente una diferencia en los discípulos después de que Jesús sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Pero esto es algo para recordar. Nuestro entendimiento del plan de Dios aún para redimirnos, para rescatarnos, es ajeno a nuestra mentalidad natural. El Evangelio es contrario a todo sistema religioso, todo esfuerzo u obra o mérito humano. Es tan natural para nosotros pensar así, pero lo que Jesús vino a hacer fue tan diferente que pues ellos también no entendían esto de la resurrección, no entendían lo que ya había logrado Jesús, y lo dicen en este tono y con tristeza. Esperábamos que Él fuera el Mesías, esperábamos que Él redimiera a Israel, y ya lo había logrado. Y muchas veces es así con nosotros. Jesús ya hizo la obra, pero tenemos una idea de cómo Él lo va a hacer, y no es esa la idea. Entonces, versículo 22. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Esto fue lo primero. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Este fue lo que leímos de Pedro y Juan, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, no somos todos, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y creo que podemos dar testimonio de que así ha sido. Qué bueno hubiera sido que hubiéramos venido a Cristo la primera vez que escuchamos a Él, ¿verdad? De Él. Pero ahora que le podemos ver, podemos dar testimonio de que fue así. Fuimos tardos para venir a aquel en el que ya sabíamos que estaba la respuesta. Y cuántas veces, una y otra vez, hubieron pruebas y hubieron evidencias y testimonio de que en Jesús está la salvación. Pero así somos, no somos tardos de corazón para creer. ¿No era necesario esa palabra que igual meditábamos ya, que el Cristo padeciera? ¿Era necesario? Absolutamente, no había otra manera de redimir la humanidad que está bajo el dominio del pecado. Es una tierra caída, una humanidad caída. Era necesario que padeciera el Cristo todas estas cosas y entrara en su gloria. Y es lo que vamos a ver ahora también, que también resucitara, no solo que padeciera, porque eso al final es la sentencia de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Y lo vamos a leer, si nos da tiempo, en 1 Corintios. Versículo 27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Entonces, si no estamos entendiendo bien un pasaje, podemos empezar por esto, ver de qué manera eso nos apunta a Cristo. Todas las Escrituras dan testimonio de Él. Eso también lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice también a los religiosos, ¿no? Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ahí está la vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí.
Entonces, si estamos leyendo la Biblia y eso no está fortaleciendo nuestra fe en Jesús, quizás no estamos entendiendo el punto, porque el punto de las Escrituras es Jesús. Es lo que Él está diciendo. Y qué padre que les dice esto, ¿no? En Moisés, en la ley, cómo todo eso apuntaba hacia Él, con todos los profetas, cómo todas las profecías ahí está el clímax en Jesús, ¿no? Les explicó lo referente a Él. También de los salmos y todo ahí están hablando de Jesús. Claro, hay que leerlo con detenimiento, hay que leerlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque no queremos alegorizar todos los versículos, ¿no? Y decir, esto trató de Jesús haciendo esto, no. Pero sí entendemos cada libro en su totalidad, en su contexto, en su estilo literario, como debe ser. Si es un poema, también entendemos que es un poema. Si es un registro histórico, entendemos que es un registro histórico. Pero si lo leemos como fue escrito para la audiencia original, es necesario que nos apunte a Jesucristo, ¿no? Se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Y ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Pues, no sé de qué manera lo hizo, pero dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Es interesante que no menciona con quién estaba. Cleofas. Creo que es Cleofas. Es interesante que no menciona el nombre del otro discípulo, pero no, esto no es necesariamente cierto, pero Jesús había partido recientemente el pan delante de ellos. Tal vez eso les dio algún indicio de quién era, pero de cualquier manera, si en ese momento Él reveló la forma que Él podía reconocer, no sabemos de qué manera lo hizo, pero en este punto, cuando Él parte el pan, dice que les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Pues algo sobrenatural. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y así debe ser nuestra lectura de las Escrituras. No debe ser algo aburrido. Cuando las Escrituras apuntan nuestro corazón a Cristo, hay este fuego y hay este gozo de considerar lo que las Escrituras también dicen, ¿no? Que son más valiosas que el oro, que son más valiosas que la plata. Nos dice, por ejemplo, el Salmo 19. Entonces, cuando en verdad vemos la riqueza que solo el Señor nos puede hacer ver en estas palabras, creo que esta es la reacción, ¿no? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿Y qué pasó? Versículo 33. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Interesante ese número, porque en Juan también vemos a todos los discípulos reunidos y nos menciona que están sin Tomás, y también sabemos que ya no estaba Judas, que también había tomado su vida, ¿no? Y entonces aquí dice 11, pero sin Tomás y sin Judas eran 10. Entonces son esas cosas que hay que reconciliar cuando lo leemos, ¿no? Y este es el versículo 34 que les mencionaba, que decían,
es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Entonces, cuando nos da a entender que cuando se le apareció a estos en camino a Emaús, ya se le había aparecido a Simón. Entonces tenemos primero la aparición a María Magdalena, ¿verdad? Luego tuvimos la aparición a las mujeres que leímos en Mateo. Luego diríamos que se apareció a Pedro nada más. No, a Pedro y a Juan. ¿Que iba corriendo? No vieron nada en la tumba y se regresaron, ¿no? A su casa. Pero cuando iba caminando con ellos, ahí fue cuando se lo encontraron, ¿no? A Juan y... Pedro y Juan no. Se le apareció ahí a María Magdalena. Eran las dos mujeres. Cuando ellos se habían ya regresado. Pero aquí nos da a entender como que hubo otra aparición, la tercera, y esta, la de Emaús, a los dos discípulos hubiera sido la cuarta. Y esto lo confirma, aprovechando que queríamos leer 1 Corintios, lo confirma Pablo, y es otra cosa para reconciliar porque también menciona muchas apariciones. Pero en 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo famoso de la resurrección, vamos a leer unos versículos. Dice en el versículo 1, 1 Corintios 15, en el versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Entonces somos salvos por el evangelio que ha sido predicado y al retenerlo, al permanecer en él, creyendo en Jesús. Versículo 3: porque yo les entregué en primer lugar, lo mismo que recibí. Y este es el resumen del evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. En una mano, una vez un predicador lo dijo así, que con una mano podemos acordarnos del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Muy sintetizado, ¿no? Pero también está esto aquí en el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En realidad eso es el evangelio: que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces no tenemos más detalles de eso, pero aquí lo menciona Pablo. Este Cefas obviamente es Pedro. Entonces tenemos esa aparición a Pedro y después a los 12, que es con lo que vamos a continuar. Y vamos a continuar aprovechando que estamos ahí. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, por lo cual también Pablo es considerado apóstol, porque tuvo un encuentro directo con Jesucristo, en ese sentido de la palabra apóstol. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? Que el pilar sobre el cual descansa nuestra certeza y nuestra seguridad
es este hecho histórico registrado. Este hecho está más documentado que muchos otros hechos históricos que los académicos toman por ciertos. Pero no sé por qué con la resurrección de Jesús es diferente. Es el hecho más atacado, siempre. Pero aquí está toda la nube de testigos, ¿no? En un sentido, usando ese lenguaje. A todos estos se les apareció después de claramente haber sido crucificado. Y leíamos, ¿no? Empezamos leyendo que comprobaron que estaba muerto. Todo está ahí, todos los ataques que se le puedan hacer al hecho histórico de la muerte y la resurrección de Jesús, todo está bien documentado en este libro. Y también a estos, ¿no? A más de 500 testigos y todos los demás. Pero si no hubiera resucitado Jesús, vana es mi fe, vana es la fe de todos. Y nosotros hemos creído que Jesús resucitó. Y por eso mismo hemos creído y hemos sido hechos hijos de Dios por su gracia. Versículo 15. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces aquí continúa haciendo este punto Pablo, de que también que Él haya resucitado garantiza que nosotros también vamos a resucitar, aunque hayamos muerto, y nos da una esperanza fortísima, un ancla para nuestras almas de que no tenemos que temer a la muerte, porque Jesús ya pagó. Amén, gloria a Dios. Amén. Y aunque este cuerpo Sí, Señor. padezca corrupción, pues vamos a recibir un cuerpo incorruptible, y todo eso Él comienza a describirlo ahí desde el principio hasta el final, que es increíble. Ese capítulo culmina hablando, ¿no? de que el pecado está vencido, que la muerte del enemigo Jesús lo ha vencido y la victoria está en Cristo. Amén. Sí, Señor. Entonces, de vuelta al capítulo 16, ahí en Marcos. Y estos fueron, versículo 13, y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció de nuevo a los 11 discípulos, no de nuevo porque ya lo hubiéramos leído en Marcos, porque ya lo habíamos leído en otro lugar, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y aquí está una de las cuentas de la Gran Comisión. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Bueno, aquí en esta parte es donde estamos por finalizar, pero podemos regresar a Juan, donde sí se ven estas 3 apariciones de Jesús a los discípulos. Y es interesante lo que pasa ahí, y el final que ya habíamos platicado con Pedro. En el versículo 19: al atardecer de aquel día, en el capítulo 20, perdón. Juan capítulo 20, en el versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y esta autoridad pues está por Jesucristo y girando en torno al Evangelio, ¿no? No es algo arbitrario de ellos, sino que en el mensaje del cual ellos son testigos de la muerte y la resurrección está esa facultad, ¿no? De decir si los pecados les son perdonados a alguien o no. ¿Qué es lo que califica? La fe en el mensaje que ellos llevaban. Entonces, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Extiende aquí tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Amén, ahí entramos nosotros. Amén, ahí entramos todos. Amén. Ahí entramos nosotros. Pero también a veces me identifico con Tomás, ¿verdad? Pero sí, no, nada más añado, pero es cierto esto. Está hablando de los que habían de creer. Pero es verdad. A veces me siento así o nos sentimos así, ¿no? Que Nos atomasamos. cuando todo está bien, miramos mal a Tomás. Pero cuando estamos en las pruebas, casi si no metemos el dedo, no queremos creer, ¿verdad? Pero es esta palabra la que me llamó mucho la atención. Y vean el propósito por el cual Juan escribió. Vean el versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Ahí está. Más claro no se puede. Y esto también hace eco él en 1 Juan, cuando dice: lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, dice que esa comunión que ellos tienen es la misma que Él quiere que tengamos, ¿no? Este es el propósito de lo que Juan escribió. Continuando al capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Esto ya había sucedido antes. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra,
vieron brasas de apuestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Y esto es lo que contamos. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y ahí está el diálogo final de Jesús con Pedro, que mencionábamos en la mañana, pero de verdad se me hace muy lleno de significado, que el Pedro que había dicho: yo no te voy a negar, ahora ya tiene otra disposición. Y sí, le dice Jesús: tú ya sabes que hay en mi corazón. Y como que ya no hay necesidad de pretender nada, ¿no? Sabes que quisiera, sabes que te quiero, pero no encuentro nada en mí que ofrecerte. No encuentro algo para decirte que voy a hacerte fiel o que soy tu más leal seguidor. Simplemente sabes que te quiero, ¿no? Y ahí es el mejor lugar donde podemos encontrar a Jesús, donde no estamos intentando probarle algo, sino viniendo a Él, necesitando algo de Él, ¿no? Y eso es lo más difícil en un humano: venir cara a cara con el orgullo y ver que no tenemos nada, necesitamos un Salvador. Y demostrar que somos cristianos, o que sean. Yo no me apunto todavía. Sí, primero ser cristianos. Y a propósito del punto, ¿no? Dice que el que cree y sea bautizado sea salvo. Entonces muchas veces hay un énfasis en el ser bautizado y todo esto, pero eso solo son muestras. Creer, eso nos hace cristianos. No tenemos que probar nada, pero si hemos creído, hay pruebas en nuestra vida. ¿Cómo sabes que alguien ha creído en Jesús? Porque hay fruto que está, como lo dijo Jesús, está pegado a la vid, y si está pegado a la vid va a haber fruto. Y Jesús dice que al final esa es la prueba: si hay un pámpano que no tiene fruto, va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Entonces sí, probamos que somos cristianos en la manera de comportarnos, en la manera de amar y todo esto, pero es indispensable que antes de intentar producir un fruto, nos peguemos a Jesús. Y aquí también es parte de todo lo que Dios está haciendo, porque muchas veces queremos producir fruto antes de venir a Él y decirle: no tengo fruto. Entonces, un repaso de las apariciones. Primero, María Magdalena, lo leímos en Juan 20 y en Marcos 16. Luego otras mujeres, lo leímos en Mateo 28. Luego a Pedro, lo leímos en Lucas 24 y en 1 Corintios 15. Luego en el camino a Emaús, a 2 discípulos, lo leímos aquí en Marcos y más extenso en Lucas 24. Luego a 10 en el aposento alto sin Tomás, lo leímos ahorita, estas 3 apariciones. Luego con Tomás, 8 días después. Y finalmente, como nos dice ahí Juan, la tercera vez en Galilea. Luego están las que aparecen en 1 Corintios, ¿no? Pero al menos esas son las que relacionamos directamente a lo que estamos leyendo en Marcos. Y finalmente, esta es la comisión. Esta es la gran comisión que Jesús le da a sus discípulos. Podemos leer, vemos las señales, ¿no? Que siguen a los discípulos de Jesús. No que los discípulos siguen estas señales y a veces ahí nos confundimos, pero sí vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Cómo esto que describe aquí Jesús sucede por el poder del Espíritu Santo. Para terminar, vamos a leer la gran comisión en Mateo capítulo 28 y finalizamos con la ascensión. Mateo capítulo 28, al final nos dice:
Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Sí, no sé en qué momento ya ubicamos esto, pero aquí está la gran comisión en el versículo 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta es la base de cualquier ministerio. Es la autoridad de Jesús que le ha sido dada a Él y que Él es el que envía. Eso es lo primero que se debe comprender, ¿no? Que es Él el que debe enviar. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está interesante en el versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ahí vemos una imagen completa, ¿no? Les envió a ser discípulos, les predicó, les mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Eso es lo que lo resume. Y finalmente les dice eso, ¿no? Que Él va a estar con ellos todos los días hasta el fin. También en Lucas 24, sí, al final encontramos parte de esta escena y cómo Jesús les dice que no salgan a esa misión sin el poder del Espíritu Santo, y eso se conecta con la parte 2, por así decirlo, de Lucas, donde Lucas escribe también el libro de los Hechos y empieza con eso, recordando ese mandato de Jesús y cómo se cumple esa promesa cuando reciben poder, ¿no? Y luego vemos los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y finalmente, versículo 19 y en Marcos 16. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. A la palabra. Entonces, donde quiera que esta palabra sea predicada, van a haber señales de que es verdad, ¿no? Dios hace tal como ha hecho siempre. Pues vamos a terminar orando. Padre, una vez más te agradecemos. Y cómo no centrar nuestras oraciones en tu Hijo Jesús. Es en su nombre que oramos, es en su nombre que nos acercamos a ti. Te agradecemos, Señor.